Hola, ¿qué tal jóvenes? Nos toca desarrollar los problemitas del nivel básico de la electrodinámica. Electrodinámica parte 1. ¿De acuerdo? Sin más preámbulos entonces, comenzamos a trabajar dichos problemitas. A ver, de frente, problemita número 1 dice lo siguiente. Hallar la intensidad de corriente que circula por un conductor si en un minuto pasó 600 coulomb de carga. Hallar la intensidad de corriente que circula por un conductor si en un minuto pasó 600 coulomb de carga. Muy bien. Tengo un alambre conductor, ¿verdad? Por ese alambre conductor dice va a fluir 600 coulomb de carga, ¿no? Va a fluir 600 coulomb de carga. Ajá. Ahí está. La carga neta que fluye es igual a 600 coulombs. Sí, toda esa carga, profe, ¿en cuánto tiempo circula por el alambre? En un minuto. O sea, el intervalo de tiempo, profesor, es 60 segundos, ¿sí o no? Un minuto. ¿Qué me están pidiendo calcular? ¿Cuánto es la intensidad de corriente que fluye? ¿Cuánto vale la corriente I? ¿No? Se entiende que si la carga fluye a la derecha son electrones libres, ¿no? Esa es la carga neta que fluye a la derecha, pero la corriente se expresa hacia la izquierda, porque nosotros estamos hablando de la corriente convencional, como si fueran portadores de carga positiva, ¿no? Se mueven hacia la izquierda. Habla. ¿Cuánto vale esa corriente? Fácil. De forma inmediata, señorita, te lo coloco, loco, te lo coloco. Digo por acá, se define, o no, claro, o se sabe que la intensidad de corriente que fluye por un alambre conductor es la cantidad de carga que atraviesa el alambre en un cierto intervalo de tiempo t. ¿Se acabó? ¿Cuánto es la carga que está fluyendo por el alambre? Según datos, 600 coulombs. ¿En cuánto tiempo, profesor? En un minuto, 60 segundos, ¿no? Sacamos 60ava, profesor, con 60ava. ¿Cuánto vale la corriente? La corriente vale 10 coulomb por segundo. Y 10 coulomb por segundo, ¿cuánto resulta ser? 10 amperes. 10 amperes. Es la corriente que fluye por mi alambre conductor. La clave sale de dito travieso. ¿Está bien o no? Listo. Siga, profe, no pare. Problema 5. Problema número 5. Dice, cierto alambre tiene una resistencia de 24 ohmios. ¿Qué resistencia tendrá otro conductor? Aguanta. Cierto alambre tiene una resistencia de 24 ohmios. ¿Qué resistencia tendrá otro alambre de otro material cuya resistividad es el cuádruple que el anterior, pero cuya longitud es la mitad? Muy bien. Tengo un alambre, ¿sí?, de longitud L. Ahí está. De resistividad ρ. Y de sección transversal o área igual a. Según dato del problema, muchachos, la resistencia que tiene este alambre es 24 ohmios. 24 ohmios. Pero ¿cómo se calcula esa resistencia? Se calcula utilizando la ley de Pouliot. Y según la ley de Pouliot, la resistencia es resistividad por longitud entre el área de la sección transversal. Rho por L entre A vale 24 ohmios. Primera condición del problema. ¿Qué nos piden? A partir de ese dato, nos piden calcular cuánto será la resistencia de otro alambre cuya resistividad es el cuádruple de la anterior
y cuya longitud es la mitad. O sea, si la resistividad es el cuádruple, profe, ahora será no ρ, sino la resistividad será 4ρ. Y su longitud es la mitad que el alambre anterior, es decir, ya no es L, sino su longitud es L medios, ¿no? Y como no me dicen nada acerca de la sección transversal, ¿qué supongo? Supongo que se trata de la misma área, ¿verdad? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale la resistencia de este nuevo alambre conductor? ¿Cuánto vale Rx? Ajá, profe, según la ley de Pouliot, la resistencia Rx es la resistividad por la longitud entre el área en general. ¿Sí o no? Muy bien, ese es en general. Muy bien. Sin embargo, para este alambre la resistividad no es ρ, sino la resistividad es 4 veces ρ, porque es el cuádruple. Ya no es ρ, sino es 4ρ. La longitud ya no es L, sino ahora es L medios. ¿Sí? Dividido entre el área que es A. Haces un esfuerzo mental, 4 entre 2, me queda 2 veces ¿quién? La resistividad ρ por L entre la longitud A. ¿Quién es ρ por L entre A? ρ por L entre A, profesor, es por dat 24 ohmios. Todo lo que está por acá, profesor, vale 24 ohmios. Por lo tanto, la nueva resistencia Rx será 2 por 24, 48 ohmios. Y eso sería la respuesta. 48 ohm, en realidad, ¿no? Se expresa en ohms. Muy bien, 48 ohm, la clave al problema 5, sale cabezón. Sale cabezón. Muy bien. Sigo trabajando, muchachos. Y ahora me voy al problema número 9. Problema 9. ¿Qué nos dice? Calcule la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Calcule la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Muy bien. ¿Sí? Calcule la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Muy bien. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Tú sabes muy bien. Profe, cuando las resistencias están colocadas en una línea, se dice que están en serie. Y cuando están en serie, la resistencia es la suma. Profe, cuando las resistencias están colocadas entre los mismos puntos eléctricos, están en paralelo. Y para calcular la resistencia cuando están en paralelo, se aplica el producto sobre la suma, cuando solamente tengo dos resistencias equivalentes, dos resistencias en paralelo. Y si son varias resistencias en paralelo, se trabaja con la suma de inversas, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? Muy bien, a ver, me piden la resistencia equivalente entre A y B. ¿Cómo se resuelve este problema? Aplicando la regla del dedito. Empiezo en un punto A e intento llegar al otro punto B en una línea. Y al intentar llegar de un punto al otro, profe, en el camino me voy a encontrar con resistencias en serie y en paralelo. Este es el punto A, este es el mismo punto A porque no hay caída de potencial, no se pierde energía. Este es el punto B, este también es el punto B, él también es el punto B, es el mismo punto eléctrico. Sí, ya puedo pasar de A a B, pero de acá me voy desde A a este otro punto que no lo conozco, que yo le llamo C. Significa que para ir de A a B, primero tengo que pasar por C. Por lo tanto, yo debo eliminar este punto C. ¿Y cómo elimino este punto C, profe? Analizando que entre C y B, estas dos resistencias están en paralelo. Y como están en paralelo, entre CB, estas dos están entre los mismos puntos, están en paralelo. Y como están en paralelo, se aplica el producto sobre la suma. Dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es el producto sobre la suma. Es decir, 6 por 12
entre 6 más 12. ¿Cuánto vale eso, muchachos? Sería 6 por 12 entre 6 más 12, que es 18. Sacamos sexta, me queda 3, ¿verdad? 18 entre 6, me queda 3. Tercia ahora, 12 entre 3, me queda 4. Acá la resistencia equivalente entre C y B vale 4 ohmios. 4 ohmios, joven Pulpín, ¿verdad? Muy bien. Listo, ahora sí. Profesor, yo quiero la resistencia equivalente entre A y B. Mira, entre A y B. ¿Sí? Y acá estaba fastidiando el punto C, ¿verdad? Yo te pregunto, entre A y B, ¿qué tengo? Entre A y B tengo a 3 ohmios. Entre A y B tengo a 3 ohmios. Eso no lo toqué para nada. Entre A y C tengo a 2 ohmios. Entre A y C tengo a 2 ohmios. Y finalmente, entre C y B tengo a 4 ohmios. Entre C y B. Entre C y B tengo a 4 ohmios. Entre C y B tengo a 4 ohmios. Muy bien. Finalmente, entonces, ¿ya puedo ir de A a B? Sí. Hay un camino por el medio y hay otro camino por el punto C. Entonces, como 2 y 4 están en serie, se sumarían. Finalmente, entonces, entre A y B, ¿qué tendríamos? Entre A y B tendríamos 3 ohmios, ¿verdad? Por en medio, y por el otro lado, entre A y B, ya pasando por C, entre A y B tengo 2 más 4 en serie, ¿no? Se suman, 2 más 4 me queda 6 ohmios. Y finalmente, mira, 3 ohmios y 6 ohmios están los dos en paralelo, porque están conectados entre los mismos puntos eléctricos. ¿Cuánto sale la resistencia equivalente? El producto sobre la suma. 3 por 6 entre 3 más 6, ¿verdad? 3 por 6, 18. Entre 3 más 6, 9. 18 entre 9. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre A y B resulta ser 2 ohmios. Eso sería la respuesta al problema. 18 entre 9, 2 ohmios. ¿Estás de acuerdo o no? Muy bien. Esa es la respuesta al problema número 9. 2 ohmios, la clave sale burro. La clave sale burro. Muy bien. Siga, por favor, profe, no pare, quiero más. A ver, problema número 12 acá. Problema número 12, ¿qué nos dice? Si una resistencia de 40 ohmios se le aplica entre sus dos extremos un voltaje de 160 volts, ¿qué corriente circulará por dicha resistencia? Oye, problemita recontra facilito. ¿Qué aplico? Ley de Ohm, ¿sí o no? Yo tengo una resistencia, problema 12, profe, de 40 ohmios, ¿no? A ver si de 40 ohm. Lo voy a conectar entre los extremos de esa resistencia. Voy a conectar una fuente de fuerza electromotriz que brinda un voltaje de 60 voltios. ¿No? De 160 volts. Sí, ¿cuánto es la corriente que fluye por esa resistencia? Es lo que me piden. Voy a aplicar ley de Ohm de forma inmediata. ¿La corriente cómo sale de la pila? La corriente de la pila sale de menos a más. ¿Sí? ¿Y cómo se mueve la corriente en una resistencia? De más a menos. De menos a más sale en la pila. Y, profe, en la resistencia la corriente se mueve de más a menos. Esa es la intensidad de corriente I. ¿Y cómo se calcula la corriente I? Aplicando la ley de Ohm. Planteo por acá. Profesor, se sabe. ¿Qué se sabe? La ley de Ohm. El voltaje que entrega la pila o la fuente, ¿a qué es igual? A la corriente que sale de la fuente por la resistencia equivalente. Voltaje igual a la corriente por la resistencia.
El voltaje es 160 voltios. Es igual a la corriente, que es I, por la resistencia, que vale 40 ohmios. Se va 2 bolitas, ¿sí o no? El 4 pasa a dividir al 16, por lo tanto, ¿cuánto mide la corriente que fluye por la fuente y por la resistencia? 4 amperios. 4 amperios. ¿Te das cuenta o no? Eso sería la respuesta. La clave sale burro. Problema 2. La clave sale burro. Muy bien. Bueno, problema número 15, joven Pulpín. ¿Qué nos dice el problema 15? Si la corriente en la resistencia de 6 ohmios es de 10 amperios, calcule la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Si la corriente que fluye por 6 ohmios es de 10 amperios, la corriente que fluye por 6 ohmios es, profesor, 10 amperios. ¿Cuánto es la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios? Fácil, ¿no? Tú sabes muy bien que acá voy a aplicar la ley de nodos, ¿sí? O simplemente voy a aplicar la conservación de la carga. ¿Me ayudas? La corriente que llega a este punto, donde se bifurcan dos conductores, esa corriente se reparte un tanto por arriba y otro tanto por abajo. ¿Sí o no? Sí, y la corriente que entre es igual a la corriente que sale. Pero como estas dos resistencias están en paralelo, porque están conectados entre los mismos puntos eléctricos, entre A y B 6 ohmios y entre A y B 4 ohmios. ¿Sí o no? Por lo tanto, como están en paralelo, están sometidos a la misma diferencia de potencial. Y como están sometidos a la misma diferencia de potencial, la diferencia de potencial entre A y B por arriba, ¿de acuerdo?, es igual a la diferencia de potencial por abajo. ¿Y cómo se calcula la diferencia de potencial por arriba? La corriente 1 por la resistencia R1. Y la diferencia de potencial por abajo es la corriente 2 por la resistencia 2. ¿Qué significa eso? Que cuando dos resistencias están en paralelo, la corriente por la resistencia, profesor, sí, son inversamente proporcionales. En otras palabras, profe, el producto debe permanecer constante. La corriente 1 por la resistencia 1 igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Al ojo. ¿Cuánto es el producto de I por R por arriba? 10 por 6, 60. ¿Cuánto debe ser el producto por abajo? 60. Si acá tengo 4 ohmios, ¿cuánto es la corriente que fluye? La corriente que fluye, 15 amperios. 10 por 6, 60. 15 por 4, 60. 60 voltios y 60 voltios. Y finalmente, la corriente, sí, que me están pidiendo determinar cuánto sale Pulpín. Se deduce. ¿Qué se deduce? Se deduce que la intensidad de corriente I es igual, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. 10 más 15, 25 amperios. ¿Cuánto entra? 25 y sale 25 amperios, ¿verdad? Muy bien. Eso sería la respuesta al problema número 15. Y la clave sale la clave enano. La clave sale enano. ¿Me dejo entender, joven? Muy bien. Esa es la forma entonces de resolver estos primeros problemitas de electrodinámica parte 1. ¿De acuerdo? A seguir practicando. Nos vemos el próximo video, nivel intermedio. Cuídate, Pulpín. Chau, chau.